Bienvenidos a esta clase donde vamos a hablar de la neuromatriz del dolor. Para ello, antes de hablar de la neuromatriz, tendremos que conocer que ya sabemos muchas cosas. Sabemos que el dolor no se produce en el sitio donde duele, sino sabemos ya que está ahí en el cerebro. Sabemos que no existen receptores de dolor, que yo si me doy un golpe aquí, no existen receptores de dolor, existen receptores de nocividad que conducen esa señal nerviosa hasta el cerebro, que es ahí donde se va a producir el dolor. No existen señales de dolor ni existen vías de dolor. También sabemos que existen estados de energía térmica, mecánica y química, tanto interna como externa, que pueden resultar nocivos para los tejidos. Nos acordamos del término nocicepción, de esos nociceptores que, como digo, recogían toda esa información, ya sea de calor o frío, ya sea de golpes, de presiones, de estiramiento o de esas sensaciones internas de inflamación o de daño, que todo va a llevar al mismo sitio, al cerebro. Y vamos a conocer, gracias a la neuromatriz, cómo se distribuye esa señal y cómo luego da lugar al dolor. Los nociceptores, esas neuronas vigilantes, detectan todos los estados que venimos comentando a través de esos sensores y los convierten, es decir, los transducen a señales que son conducidas hasta el cerebro. Y en función de muchos factores contextuales y de información disponible por el sistema, aparece en la conciencia dolor. Y cuando sientes dolor es consecuencia de un proceso evaluativo que considera costes, beneficios, riesgos, amenaza. Es un proceso muy complejo que tiene lugar en el cerebro, en el cual luego se desencadenará la respuesta dolor. Si en ese momento se hace una resonancia magnética funcional, es decir, las mismas resonancias que tenemos para hacernos pruebas a ver si tenemos hernias, protusiones en la espalda o en otra parte del cuerpo, pues tenemos resonancias magnéticas funcionales para la cabeza, en las cuales en la pantalla, cuando hay dolor, aparecen las zonas que se activan en cada persona. Es que en cada persona el dolor se activa en determinadas regiones cerebrales. No existe una zona de dolor que se activa y ya da lugar al dolor. No. En cada persona, en función de su contexto, de sus emociones, de toda la información que tenga en ese momento, se activarán unas zonas u otras y es la que nos va a determinar qué dé dolor. Aquí tenemos una imagen perfectamente, así es como se ve. Esta es la resonancia magnética funcional de una persona con dolor. Esas áreas son las que se le han activado a esta persona para que le dé lugar al dolor. Y a ti se activarán otras personas y a otra persona exactamente lo mismo. Cada persona tiene una firma cerebral respecto a su dolor. Y esto es lo que conocemos como neuromatriz, el conjunto de áreas que se activan en nuestro cerebro. O neurofirma también es conocida. Como digo, no hay un centro de dolor en el cerebro. Es un proceso complejo en el que diversas áreas cerebrales se activan. Y gracias a esta prueba de resonancia magnética funcional nos permite verlo. Así que cuando nos dicen que es psicológico, es la única forma de objetivar que no nos lo estamos inventando, que se activan esas áreas cuando tenemos dolor. Hay tres áreas. Tenemos que comprender que tenemos tres áreas diferentes en nuestro cerebro, las cuales se van a entremezclar para dar lugar al dolor. Estas tres áreas son, uno, la cognitivo-evaluativa, esa que toma decisiones, esa que está razonando todo lo que pasa. Tenemos la sensorial discriminativa, que es la zona cerebral que se va a vincular con el área donde te duele. Y luego una muy importante en dolor crónico, donde se ha visto que se produce la mayor activación cerebral, que es la área afectivo-motivacional. Aquí tenemos diferentes zonas del cerebro, como puede ser la corteza cingulada anterior, el tálamo, la ínsula, la corteza prefrontal, el cerebelo, la corteza somatosensorial. Pues todas estas zonas, dependiendo de la persona, a cada uno se le encenderá más o menos en función de su contexto. ¿Se puede ver el dolor? No podemos ver el dolor como tal. No hay áreas de dolor. Es decir, no producimos un pinchazo fuerte y a todo el mundo se le activa un área en concreto. Entonces, podemos ver las áreas que se activan en la respuesta dolorosa y no se puede cuantificar viendo un mapeo de resonancia magnética funcional. Es decir, no existe un termómetro del dolor que nos diga tú tienes un dolor nivel 8, no, porque el dolor al final es subjetivo, pero sí podemos ver las zonas que se activan. Además de todo esto, hay que saber que al pensar un movimiento antes de realizarlo, ya estamos activando esas áreas que vamos a realizar.
Es decir, si tenemos implicada una conexión que genera dolor dentro de esas áreas de movimiento, incluso antes de empezar a movernos, solo el hecho de pensar en movernos puede activar el dolor. Pasa muchísimas veces que yo quiero hacer un movimiento, pero por todo lo sufrido, por todo lo que he tenido durante tanto tiempo, ese dolor ya se anticipa al movimiento. Ya se han activado esas áreas cerebrales que van a dar lugar al dolor. Por lo tanto, no me hace falta hacer ese movimiento. Muchas personas sienten dolor incluso sin hacer absolutamente nada, porque se activan ya esas firmas cerebrales. Acordaos siempre del cerebro. Todo lo que venimos hablando es para que sepamos que el cerebro tiene mucho que ver, que no es psicológico, pero que el cerebro tiene mucho, mucho y hay que trabajarlo para revertir todos estos síntomas. Estamos empeñados y hemos probado tantas cosas de tratar la zona de dolor que no hemos obtenido resultados, porque ahí no hay que hacer nada, hay que hacerlo a nivel de arriba. Y esto sería una imagen. Cuando se produce el dolor, hay una infinidad de conexiones entre estas tres áreas cerebrales que hemos ido hablando, en las cuales a cada persona se le activan de diferente forma. Hacen diferentes y muy rápido, en milisegundos, conexiones que te dan como resultado dolor. Y esta neuromatriz puede activarse en ausencia de daño, imaginando el dolor. Yo, si me imagino el dolor, puedo desencadenarlo. Repito, no es que sea psicológico, pero es que se activan esas áreas que tanto llevan sufriendo, tanto llevan activas. Y al igual que uno puede imaginar el sabor de un plato de comida sin que esté el plato delante. Yo me puedo imaginar, incluso salivar, si me imagino comida, pues con el dolor es lo mismo. Yo si lo pienso y lo sufro, lo obtengo. Ya hemos conocido en clases anteriores que gracias a la neuroplasticidad esto se puede revertir. Con técnicas como 1, la imaginería motora y 2, la observación de acciones, que no os preocupéis que las iremos trabajando a lo largo de la formación, pero que sepáis que esto tiene solución y que esto se puede revertir.